Y repostería la podés encontrar en todos los supermercados de la provincia. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Bueno, ya está con nosotros Agustina Bordigoni, como siempre, para el análisis de la política internacional. Agus, buen día, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Agus, vamos a meternos en recordando aquel magnicidio de Haití, pero en este caso con la intervención de los Estados Unidos. Sí, exactamente 4 de los sospechosos de este magnicidio fueron enviados a Estados Unidos. Ya había 3, ¿no? Y esto es porque hay una vinculación, digamos, de Estados Unidos en el caso, es decir, se piensa que esto fue ideado desde Florida, desde un haitiano que vivía en Florida, que contrató a sicarios. Esa es una de las teorías, ¿no? Pero estas personas fueron enviadas para ser juzgadas en Estados Unidos. Había 3. El juicio iba a comenzar de estos 3 en marzo, pero finalmente probablemente no comience porque, bueno, estas 4 personas se suman a este caso. Y fue porque básicamente se empantanó la cuestión en Haití, ¿no? En Puerto Príncipe. Hubo 5 jueces en un año solamente, ¿no? De investigación, y muchos denunciaron que habían sido amenazados, que no tomaban la causa por eso, otros renunciaron por cuestiones personales. Es decir, que estaba empantanada la situación, no había avances en la causa. ¿Y esta presencia o este juzgamiento de alguna u otra manera que se va a hacer en los Estados Unidos es por un pedido de Haití, de la justicia haitiana, o directamente decide intervenir Estados Unidos? Bueno, es porque... ¿Es un poco y un poco? Claro, es porque en realidad está autorizada la justicia de los Estados Unidos y sí tiene que ver con eso, ¿no? Con que la causa no avanzaba en Haití, ¿no? Y Estados Unidos tiene competencia en eso, como te decía, porque se sospecha que, por lo menos de alguna manera, hay alguna implicancia desde los Estados Unidos, ya sea desde que se orquestó esto desde Florida o por otras teorías que hay, ¿no? Incluso hay investigaciones periodísticas que dicen que lo que estaba investigando el presidente Jovenel Moïse, que fue asesinado en 2021, era el vínculo de algunos empresarios con el narcotráfico, y que estos empresarios contrataron sicarios para asesinarlo, para que no entregara esa información a los Estados Unidos. O sea que una implicancia de los Estados Unidos hay sí o sí, digamos, ya sea desde que se haya orquestado desde allí o que hayan sido contratados para evitar que esta información fuera enviada a Estados Unidos, pero, digamos, tiene competencia para actuar en este caso. Bien, bien, bien. Y ahora, en cuanto a los plazos, porque, a ver, está este supuesto contratante de sicarios que está ahí en Florida, ¿y ahora cómo continúa? Porque llegan estas 3 o 4 personas más. Claro, bueno, estas personas que llegaron van probablemente a retrasar el inicio del juicio que estaba previsto para marzo, ¿no? Pero lo importante me parece también recalcar en esto es que no solamente esta cuestión judicial está empantanada, sino también la situación de Haití, porque no fue esto lo único que pasó esta semana. Uno siempre dice, no, hay temas internacionales que se van imponiendo en la agenda y te impiden hablar de otros, pero la semana pasada hubo un ataque de policías, de un grupo de policías, a la residencia del primer ministro de Haití, cuando él se encontraba todavía en Argentina, estaba volviendo a Haití, había participado de la cumbre de la CELAC, estaba volviendo a Haití y hubo un ataque de policías hacia la casa del primer ministro, porque Haití tiene primer ministro. Desde la muerte, desde el asesinato del presidente, no hubo elecciones, es decir, que Haití no tiene presidente desde el magnicidio, ¿no? O sea, ¿desde qué año entonces? Desde 2021, desde el 7 de julio de 2021 Haití no tiene presidente, ¿no? ¿Se espera un llamado a elecciones? ¿Cómo está ese proceso? Bueno, el primer ministro prometió que iba a llamar a elecciones este año, pidió asistencia de la OEA para aumentar la seguridad en el país, teniendo en cuenta sobre todo esto mismo, ¿no? Los policías se manifestaban porque hay más de 200 bandas criminales en el país que fueron proliferando en los últimos años, que controlan gran parte del territorio, en particular en el caso de Puerto Príncipe, el 60% del territorio, que ejercen violencia no solamente contra la población, sino también contra los policías, que eran los que se estaban manifestando. En la última semana habían asesinado a 14 policías solamente. Entonces, bueno, hay una cuestión ahí de seguridad institucional que probablemente impida el llamado a elecciones, pero que yo creo que también debería haberse pedido antes, ¿no? Esta asistencia desde 2021 que el país no tiene presidente. E incluso también hay, y esas son otras teorías, porque todo está, como te decía, muy empantanado, entreverado, hay acusaciones de que el primer ministro podría estar implicado también en la muerte del presidente, ¿no? Respecto a esto, ¿algún organismo puede de alguna u otra manera tomar la posta o hacerse cargo de la seguridad de los haitianos? ¿O sí depende tal vez de un llamado del primer ministro o algún organismo o algún otro país prestar colaboración?
Bueno, el primer ministro pidió asistencia de Naciones Unidas, que todavía no ha llegado, y de la OEA para poder realizar las elecciones. Pero también hay que recordar que hay organismos internacionales que ya están presentes en el país, sobre todo desde los desastres naturales. En 2010 hubo un terremoto en Haití, porque además a todo esto se suma los desastres naturales a los que el país, siendo tan pobre también, es mucho más mucho más proclive de generar daños mayores, ¿no? Y en 2010 hubo un terremoto que causó 300.000 muertes, que destruyó el 60% de la infraestructura de salud del país, y entonces hay muchas instituciones que desde ese momento están presentes en el país, y por eso muchos llaman a Haití el país de las ONG, porque no podría resistir sin asistencia humanitaria. Esas mismas organizaciones, también hay que decirlo, generaron algunos de los problemas que hoy tiene Haití, porque a esto se lavan al río donde la gente toma agua, ¿no? Así que así llegó el cólera también a Haití. O sea que creo que, digamos, la situación es muy compleja, porque tiene muchas aristas que tienen que ver con esto, ¿no? Con el tema humanitario, con el tema de la salud, con el tema de la criminalidad, con el tema de la corrupción. El país tuvo 20 mandatarios en 35 años, ¿no? 20 gobiernos en 35 años. Bueno, habrá que esperar ahora los plazos para que se pueda conocer o no el culpable o el juzgado por el asesinato de Jovenel Moïse. Sí, el culpable o los culpables, se piensa que por lo menos 20 personas participaron en esto, ¿no? Y que incluso en este intento de salvarse, culpar, ellos mismos dijeron cuando fueron a asesinar al presidente que ellos pertenecían a la DEA en Estados Unidos, a la Administración para el Control de Drogas en el país, cuando en realidad la teoría es que era al revés, no querían que esa información llegara a la DEA en los Estados Unidos. Agus, estos procesos que se van llevando adelante en cuanto a plazos o a proceso investigativo, es este sería el contratista, ¿cuánto hay de cierto, cuánto hay de porcentaje de sí, sabemos que es este? Bueno, es que es una investigación en curso, ¿no? Lo que sí hay es una reconstrucción de esos encuentros, hay digamos, una investigación acerca de las conversaciones que tuvieron telefónicamente, ¿no? En donde hablaban incluso de esto, de lo que le iba a pasar a Jovenel Moïse, y se compartían videos riéndose, toda esa investigación está en curso, y seguramente estas 4 personas que llegaron a los Estados Unidos y sus declaraciones y la demás prueba que se presente va a ir incorporando y va a ir generando, digamos, quizás probablemente también nuevas teorías sobre la muerte, porque no es fácil investigar un hecho como un magnicidio, ¿no? ¿La familia del expresidente en un momento estaba refugiada, hoy por hoy? La mujer del expresidente, hasta donde el año pasado, cuando se hizo un homenaje al presidente, estaba en Haití y la invitaron, pero ella decidió no ir porque precisamente está esta teoría de que también el primer ministro estaba involucrado en la muerte del presidente. Recordemos que además el primer ministro fue nombrado por Jovenel Moïse antes de morir, pero no había asumido su cargo, murió antes de que el primer ministro asumiera su cargo, ¿no? Entonces ella no asistió, y recordemos también que además ella estaba en su casa cuando su esposo fue asesinado, y ella también fue herida. Fingió estar muerta para que no la mataran, ¿no? Agus, gracias como siempre, buena jornada. Gracias a vos. Un placer. Agustina Bordigoni y el análisis de la política internacional. Casi deseo que fuésemos mariposas y viviéramos solo 3